Todos quieren cambiar su vida, pero pocos entienden cómo hacerlo sin rendirse. En el intento buscan resultados grandes, rápidos, inmediatos, y cuando no llegan, se frustran. Se culpan y abandonan. Pero el protagonista de la historia de hoy nos muestra que descubrió algo diferente. Quédate hasta el final, porque cuando escuches cómo este pequeño hábito transformó su vida, quizás empieces a transformar la tuya. Había una vez, en un pueblo hogareño, un joven llamado Andrés. Vivía en una casa pequeña y muy humilde. Su vida era sencilla, pero dentro de su pecho habitaba una inquietud que no lo dejaba en paz. Sentía que el tiempo pasaba y él seguía en el mismo lugar. Cada mañana se prometía que ese día cambiaría, que entrenaría más fuerte, que retomaría los hábitos que había dejado atrás, que por fin empezaría a perseguir en serio su sueño de convertirse en jugador de baloncesto. Pero cuando llegaba la tarde, esas promesas se marchitaban junto con la luz del sol. Mañana lo haré mejor, se repetía, sin darse cuenta de que ese mañana nunca llegaba. Andrés veía cómo todos a su alrededor parecían avanzar. Su hermano menor había conseguido trabajo en la ciudad, los hijos del vecino se preparaban para estudiar lejos. Hasta los niños del pueblo, con sus balones nuevos y sus tenis brillantes, parecían tener más rumbo que él. Mientras tanto, su vida se sentía detenida como una cancha vacía en la noche. Cada intento terminaba igual, entusiasmo al principio y desánimo al final. Prometía hacer ejercicio todos los días, pero al tercer entrenamiento ya quería rendirse. Soñaba con encestar ese tiro imposible, pero a la primera caída, su fuerza se desvanecía. Entonces llegaba la voz que siempre lo hería: no sirves para esto. Esa frase lo perseguía como una sombra. Lo hacía dudar de sí mismo, lo hacía sentirse pequeño. Y aunque nadie lo sabía, por dentro llevaba una batalla silenciosa contra sus propios pensamientos. Había noches en las que se quedaba mirando el techo, preguntándose por qué era tan difícil cambiar. Un día, mientras regresaba a casa, la brisa del atardecer trajo consigo el olor de la tierra húmeda y el eco lejano de una pelota botando en la cancha del pueblo. Cuando cruzó el portón, vio a su abuela en el patio. Sentada en su mecedora, tejía una bufanda con movimientos lentos, constantes, llenos de paciencia. Andrés se quedó observando unos segundos. La abuela pasaba el hilo una y otra vez, como si no existiera el tiempo. Él no entendía por qué ella dedicaba tanto tiempo a tejer. Andrés, sentado frente a ella, sintió la necesidad de confesar algo. También él quería cambiar, pero siempre terminaba siendo el mismo. Su abuela lo miró con ternura. Él buscaba resultados grandes, pero olvidaba los pasos pequeños. Bajó las escaleras despacio. El sol apenas tocaba los tejados y en el patio su abuela continuaba sentada en la mecedora. El balón reposaba en sus manos y ella lo pulía con dedicación infinita. Se sentó frente a ella y pensó en todo lo que había intentado cambiar dentro de sí mismo. Aquellas reflexiones le sirvieron de mucho. Entonces Andrés entendió que si podía brillar, si aprendía a tener paciencia con su propio proceso. No importa que el mundo no lo vea, lo importante es que tú sepas que estás avanzando. Una ráfaga de viento movió el aro oxidado de la vieja cancha del patio. Afuera, algunos árboles dejaban caer gotas rezagadas de la lluvia de anoche. En ese momento, Andrés decidió tomar la pelota, y sin apuros empezó a entrenar, con mucha calma. En lugar de proponerse entrenar horas enteras, tomó su balón y salió al patio. Botó la pelota solo 5 minutos y sonrió, porque aunque había sido poco tiempo, era la primera vez que se cumplía a sí mismo con entrenar. Al día siguiente repitió lo mismo. Y al pasar los días iba aumentando 1 minuto más. También en su vida diaria aplicó la misma regla. No ser el mejor de golpe, sino mejorar un detalle al día. Pequeñas acciones que al principio nadie notó, pero que poco a poco empezaron a transformar la manera en que se miraba a sí mismo. A las 2 semanas fueron 12 minutos. Él se dio cuenta que sus movimientos dentro de la cancha iban mejorando. Los días empezaron a sentirse distintos. Ya no eran todos iguales. Algunos seguían siendo pesados, pero ahora tenían propósito. Y esa constancia lo iba llevando poco a poco a conseguir progreso en lo que hacía. A los 30 días, se miró en el espejo, su mirada tenía otro brillo,
miraba el reflejo de una persona quien por fin empezó a avanzar. Y su abuela, orgullosa de su nieto, cada día se paseaba por la cancha dándole ánimo para que no se rinda y apoyaba todo lo que día tras día iba logrando. Pasaron los meses y Andrés siguió entrenando sin detenerse. Lo que comenzó como apenas unos minutos al día se había convertido en una parte esencial de su vida. Cada mañana, al salir el sol, ya estaba en la cancha. Primero solo, después acompañado por algunos chicos del barrio que comenzaron a admirar su disciplina. Andrés empezó a tener pasión por lo que hacía. Y mientras más entrenaba, más quería seguir haciéndolo. Se había enamorado del camino. Hasta que un día cualquiera, la oportunidad que parecía lejana tocó su puerta. Un entrenador de un equipo local de baloncesto llegó al pueblo buscando jóvenes con talento y sobre todo disciplina. Observó a varios jugadores, pero cuando vio a Andrés entrenar con tanta entrega, con esa mirada decidida que no se deja vencer por nada, se acercó con una sonrisa que escondía grandes posibilidades. En ese instante, todo lo que Andrés había construido con pequeños pasos se hizo visible. El hábito, la pasión, la constancia. El entrenador vio en él algo que va más allá de la habilidad. Vio corazón. Y por eso le ofreció unirse al equipo para entrenar con ellos. Para Andrés fue un sueño hecho realidad. Cada día entrenaba más fuerte, más enfocado, más feliz. La pasión crecía como un fuego que no se apagaba, y la abuela, desde la orilla de la cancha, lo miraba con lágrimas de orgullo. Ella sabía mejor que nadie cuánto le había costado llegar ahí. El día de su debut oficial llegó más rápido de lo que él esperaba. El gimnasio estaba lleno, las luces brillaban intensas y los gritos del público retumbaban en su pecho como un tambor de guerra. Andrés sintió los nervios subirle hasta la garganta, pero entonces buscó con la mirada entre las gradas. Y ahí estaba ella, su abuela, sentada en la tribuna apoyándolo. La sonrisa de ella era su calma. Esa sonrisa le decía que ya había ganado mucho antes de pisar la cancha. El árbitro sopló el silbato y el juego comenzó. Andrés no fue la gran figura del partido. No encestó la jugada del triunfo ni apareció en los periódicos del día siguiente. Pero cada pase que tocó, cada defensa que bloqueó, cada segundo que estuvo en la cancha, lo vivió con una felicidad que nada ni nadie podía quitarle. Porque ese momento era el resultado de luchar día tras día aun cuando nadie lo veía. Cuando terminó el juego, cansado pero sonriente, buscó otra vez a su abuela. Ella lo aplaudía con los ojos brillantes, orgullosa de su pequeño gigante que había aprendido a caminar con pasos diminutos para después poder correr hacia sus sueños. Andrés entendió entonces que debutar era apenas el inicio. Que aún tenía mucho que mejorar, mucho por conquistar, mucho camino por recorrer. Pero lo más importante es que ya había comenzado a avanzar. Y mientras se quitaba la camiseta del equipo, sintió esa certeza profunda que nace en el corazón. El éxito no había llegado cuando logró jugar ese partido. El éxito había llegado cuando se negó a rendirse. Cuando eligió seguir, aunque fuera poco. Cuando decidió construir su vida con constancia, amor y paciencia. Porque en realidad ningún sueño crece de un salto. Ningún logro aparece de la noche a la mañana. Son los días, los pequeños días, los que construyen un gran destino. Y Andrés lo supo. Lo aprendió. Lo vivió. Por eso, mientras salía de la cancha con la frente en alto, prometió algo más fuerte que cualquier victoria. Seguir entrenando, seguir soñando, seguir avanzando. La abuela lo abrazó fuerte y él supo que nada había sido en vano. Todo ese esfuerzo silencioso lo había llevado a ese instante. Y lo que empezó siendo invisible se estaba volviendo inevitable. Porque cuando caminas constante, la vida abre puertas. Y cuando no te rindes jamás, los sueños dejan de ser sueños para convertirse en realidad. Así termina la historia de Andrés. Pero solo en este papel. En la cancha, en la vida, su historia apenas comienza. Nunca te rindas.
Nunca detengas tus pasos. Cada día avanza aunque sea un poco. Y un día, sin darte cuenta, estarás viviendo lo que un día soñaste alcanzar.